Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Buenas noches, hermanos. Muchas gracias por estar ahí. Los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a orar esta noche para meditar en la bendita palabra del Señor. Padre, te doy gracias esta noche por la bendición, Señor, de poder transmitir este programa que lleva vida, Señor, que es lo que anhelamos, que cada persona que lo reciba se llene de tu presencia, de tu unción, de esperanza, del anhelo de estar firme para el día del acontecimiento más grande que es tu venida, Señor. Gracias por esta audiencia que siempre nos motiva, Señor, así como tu Espíritu, a estudiar y a apropiarnos de todo aquello que tú dejaste escrito para nuestra bendición. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a estudiar esta noche y a platicar sobre la venida de Cristo. Usted sabe que la Iglesia del Señor tiene esa esperanza maravillosa de este acontecimiento sobrenatural y grandioso que no ha sucedido todavía en su segunda venida, porque el Padre siempre ha alertado a los suyos a los tiempos que vienen para cada uno de nosotros. Y aunque en su potestad ha guardado cierta hora, como es la segunda venida de su Hijo, su intención nunca será forzarnos o causarnos miedo por lo que se verá, sino como dice la Escritura en Lucas 21:28, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Y entonces, con estas indicaciones vamos a ver la primer venida de Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios, que fue anunciado en el Antiguo Testamento, en el tiempo de los patriarcas. Se anunció en Isaías 9:6, cuando dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. También encontramos en Isaías 42:1, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu, y él traerá justicia a las naciones. Y esto es el ministerio de Cristo. Y cuando leímos Isaías 9:6, cuando dijimos que un niño nos es nacido, pues es eso, el nacimiento del Mesías. Pero también podemos ver que su nacimiento, su ministerio y también el sufrimiento. Isaías 52:14 dice: cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura, más que la de los hijos de los hombres. Todo esto era una profecía que se ha cumplido ya. Y aunque usted y yo no estuvimos en todos estos acontecimientos porque era otra etapa, los escenarios los creemos rotundamente con todo el corazón, que así como dice la Escritura, sucedieron y que se dieron en el Nuevo Testamento. O sea, en la época de la iglesia, cuando la iglesia se levantó. Ahora veamos
que antes de llevarse a su pueblo, habrán señales que se han venido dando en esta etapa de todas las eras. Sus discípulos en Mateo 24:3, estando él sentado en el monte de los olivos, le preguntan: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y aquí podemos ver varias cosas. Que cuándo sucedería todo lo que estaba ya predicho, qué señales habrían cuando él iba a venir y cuál era el final del siglo. Ellos querían ver y oír, más que todo ver, apreciar y disfrutar de la venida del Señor. Estaban hablando de señales y de tiempo, pero en el siglo de ellos. Y la respuesta del Señor fue una advertencia cuando les dice que nadie os engañe. Y esto es para todo el tiempo que estamos nosotros, que nadie nos engañe, porque el enemigo tiene estrategias que va a usar, y una de ellas el Señor la delimitó cuando dijo: vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y habrán señales, y eso ya lo hemos oído. Nosotros ya hemos oído en nuestro tiempo que hay algunos que han osado en decir que son ellos el Cristo, que ya en ellos resucitó, o que ellos son. Nosotros hemos oído ya en nuestra era eso. Otra señal que se ha detectado y en todos los tiempos, y especialmente en este tiempo como en el de la iglesia, es la falta de unidad. Cuando dice: y oiréis de guerra y rumores de guerra. Ahora, ¿por qué vienen las guerras? Porque se anhela un poder económico, un poder político, y por qué no decirlo, también se anhela vanagloria, y todo eso trae falta de unidad. Pero la recomendación es: no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Ahora, cuando él dice no es el fin, porque ellos le dicen que si todo eso va a ser en el fin del siglo que ellos estaban viviendo. Ahora, ¿por qué es necesario? ¿Por qué el Señor dijo no os turbéis? Porque es necesario. Porque las evidencias las da el corazón del hombre, sea ateo o sea religioso, con lo que tenga de religión. Él va a evidenciar a través de su corazón por lo que hay guerras, porque hay disensiones. Vemos potencias grandes que no necesitan dinero y que hacen guerra sencillamente por poder económico y político. Pero no solo por lo económico, porque son ricas, sino por vanagloria, por ser los primeros. Y por eso es que el Señor les apuntó a ellos que no se turbaran, porque era necesario que esto aconteciera para que viéramos el corazón del hombre que quiere poder, que quiere fama, que quiere vanagloria. Y la forma de manifestarlo es haciendo guerra, nación contra nación, reino contra reino. Y por supuesto, habrán desastres naturales, terremotos, ¿verdad? Porque ahí lo dice en diferentes lugares, en Mateo 24:7, en la segunda parte. Y habrán desastres climáticos. En la actualidad, la mala mayordomía humana ha contaminado la tierra. Y usted sabe que hay efectos en el clima, que ahora llueve cuando no debe llover, y cuando debería llover no llueve. Hay desbordamiento de ríos, se deshielan
la nieve que hay en los polos, y los animalitos tienen que emigrar a buscar alimento y comida, porque la naturaleza se ha como desorientado, pero a causa de la mano del hombre que no ha sabido cuidar lo que Dios le ha dado, que es la tierra, porque es el lugar, el hábitat que Dios nos ha permitido, y hemos arruinado el hábitat aún de los animalitos. Otras señales que vemos es la epidemia, y usted sabe que estamos enfrentando un virus que no solo está en lugares donde hay tecnología avanzada, sino que en todo lugar. Usted sabe que este virus ha consumido a todas las naciones. Entonces, para nosotros esto no es una excepción o no es ajeno. Estamos viviendo esto. Hambre, desnutrición avanzada, y lo vemos en África, pero no nos vamos tan lejos, hermanos. Vayamos aquí a donde estamos, Guatemala, Camotán, los lugares Chiquimula, Zacapa, son lugares que están marcados como les llaman hasta el corredor seco, porque no hay alimento. Por lo tanto, la gente tiene que emigrar, porque hay niños muriendo, y no solo niños, personas mayores. Entonces, esas señales nosotros las estamos viendo. Y hermanos, señales morales. ¿Cuáles son esas señales morales que nosotros, como el tiempo antiguo las vio, como la época de la iglesia las vio, nosotros en este tiempo lo estamos viendo, oyendo de lo que está sucediendo? En Lucas 17, del 26 al 28, cuando dice la palabra: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. Ahora, ¿será pecado comer, beber, casarse? No, pero ellos solo se dedicaban a eso, que ya cayeron en la glotonería, en el alcoholismo, y ya pues se casaban solo por contrato. Ya no era porque usted sabe que el casamiento, el matrimonio es un designio divino, es una idea de Dios, pero a veces se hace, y lo vemos ahora a la ligera, sin pedirle al Señor la dirección, y por qué no decirlo, a veces en yugo desigual, cuando el Señor dice que pues uno se debe casar en el mismo sentir, para que no sea pagada el pábilo que usted tiene. Porque cuando una persona se casa con la otra persona con otra fe, pues ninguno de los dos va a prosperar, y en lugar de avanzar en la obra del Señor, se va a detener. Entonces no es pecado casarse, pero sí hay consecuencias no casarse en la voluntad divina. Ahora, hasta el día en que entró Noé, dice la palabra, en el arca, hasta ese día la gente comía, bebía, y dice, y vino el diluvio, y estaban tan afanados en todo esto, que el diluvio los destruyó a todos. Y así mismo sucedió en los días de Lot. Se repitió la historia. Comían, bebían, compraban, dice aquí, porque ya, hermano, cuando hablamos de comprar, ¿será pecado comprar? No, es necesario. No podemos decir que no hay que comprar. Tenemos que comprar nuestro alimento, nuestro vestido, servicios, pues nuestra vivienda y todo. Pero a veces caemos en desequilibrio cuando no hacemos las cosas como Dios quiere que las hagamos. Y en el tiempo de Lot, como en este tiempo, la gente compraba solo por satisfacer su corazón, su alma, por necesidad de satisfacer vacíos, como hemos dicho en otras oportunidades. Dice, plantaban. ¿Será que pecado plantar? No es pecado, como en el tiempo de Lot.
Pero lo que sí es pecado es de dedicarse uno mucho a desequilibrarse, a hacer lo que tiene que hacer sin buscar no solo la guianza, sino la presencia del Señor, el tiempo con Él y solo dedicarnos a explotarnos en trabajar y trabajar y trabajar y no pensar que también necesitamos darle tiempo al Señor, darle tiempo a nuestra casa, a nuestras obligaciones, porque todo eso es necesario, hermanos. Pero en el tiempo de Lot se había desequilibrado tanto el comportamiento en plantar que la gente se dedicó a explotar a los demás, a ser esclavos y no pensar en que hay un tiempo que debemos dedicar al Señor. Dice, edificaban, pero esto es construir. Y a veces podemos caer en que Dios nos da algo terrenal y gloria a Dios por lo que Dios nos da, pero muchas veces ese vacío no se llena y quiero tener otra casa y otra y sacrificar a mi familia y sacrificar mi salud con tal de obtener más dinero para hacer más y más. Este era el caso en el tiempo de Lot. Pero ¿no se le hace a usted conocido también que en ese tiempo también se hace lo mismo y que las personas no están contentas con lo que tienen? Y dice la palabra que el resultado fue igual que el resultado con Lot. Dice que Lot salió de Sodoma porque pues hubo un juicio divino y llovió fuego y azufre y los destruyó a todos, dice. Se repite la historia porque las señales morales ya no había moralidad. Imagínese espiritualidad. Y aquí, hermano, en nuestro siglo se ha incrementado esto de tal manera que a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Reclamar derechos en escoger qué sexo se quiere adoptar, no importando con el sexo que se nació, cuando fue Dios el que determinó qué sexo iba a tener cuando uno nace. Pero ahora hasta se le quita el derecho a Dios de decir, tú no debes opinar porque ahora si yo nací mujer, yo quiero ser hombre. Y el que es varón quiere ser mujer. Y esto se ha popularizado tanto y que se ha elevado tanto que se cree que es un derecho de decirle a Dios, ¿por qué me hiciste mujer o por qué me hiciste hombre? Y se ha contendido con el Señor, y no digamos cuando uno enseña la palabra o los siervos en los Estados Unidos han sido, y no ahí, en otros lugares, pues Irak, mire, están matando cristianos porque profesan ser cristianos, y al ser cristiano uno proclama la palabra, y la palabra es clara cuando dice varón y hembra los crió. Entonces estamos viendo señales morales que han decaído, pero en la iglesia de Cristo tiene que haber lo contrario de lo que hay en el mundo, ¿verdad? Porque ahora hay insensatez por falta de prudencia. Esto es otra cosa que estamos viendo. Ya no hay constancia en buscar al Señor, ya no hay devoción, ya a Él no lo tomamos en cuenta para nada. Y esto no solo es para el impío, y a veces como pueblo de Dios nosotros podemos caer en esto. Porque en Mateo 25 hay una parábola que habla sobre esto, de las 10 vírgenes, donde habían 5 sensatas, todas eran del mismo rango, todas eran vírgenes, todas estaban apartadas para Dios, pero habían 5 sensatas y 5 imprudentes. Y dice que las sensatas siempre tenían encendidas sus lámparas. Y esto implica que nosotros, como ellas, debemos de estar a los pies del Señor, buscando de su presencia, buscando en la iglesia, porque dice, no dejando de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Pero hay pandemia,
pero hay redes, hermanos, hay donde podemos llenarnos. Pero estas 5 insensatas que narra la palabra eran imprudentes porque mientras las otras buscaban del Señor, ellas dormían. Sí, somos salvas. Sí, ya le servimos al Señor, pero se durmieron. Y ahí está el peligro, en que nos durmamos. Por eso dice la palabra, despiértate, tú que duermes, y te alumbrará Cristo. Mire, Dios siempre motivándonos, Dios siempre alertándonos, como dije al principio, porque el corazón de Dios es que estemos preparados. Sin embargo, nosotros podemos saber en estas señales la insensatez que se está moviendo. No digamos en los que no conocen al Señor, dentro de nosotros mismos, cuando decaemos, cuando hay problemas en nuestras vidas, porque vino la prueba o estamos pensando en muchas cosas y dejamos aquello que Dios nos ha mandado hacer. Debemos de recordar que nosotros cuando nacimos, hermanos, teníamos un propósito divino. Dios nos permitió venir a esta tierra a representarlo a Él. Por supuesto, estamos en la etapa de que Él nos está capacitando, nos está limpiando, nos está equipando, pero hay que hacer el trabajo. No tenemos que esperar a estar perfectos. Quizás esta fue el pensamiento de las 10 insensatas, ¿verdad? En decir, bueno, ya soy salva, ya le serví al Señor, pero mire, usted sabe lo que pasó. Que vino el novio, apareció y partieron las prudentes y se dieron cuenta las que estaban durmiendo y pidieron, danos de tu luz, pero ya no se pudo. Y usted no ha oído personas que dicen, si viene el Señor, se va mi mamá, yo de los pies me agarro de ella, haciendo bromas de algo tan serio, hermanos, como es no estar preparados. Y mire, el corazón del Señor es tan lindo que quiere que nosotros estemos preparados. Él ya hizo lo que tenía que hacer y Él ya dio lo que tenía que dar. Somos nosotros los que tenemos que estar preparados. Otra cosa es que vendrá una gran apostasía. En 2 Tesalonicenses 2:3 dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque habrán muchas maneras que el enemigo va a usar, muchas estrategias que el enemigo va a usar para que nos regresemos. Yo algo que he visto es que a veces muchos siervos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento empezaron bien, pero terminaron mal. Y nosotros anhelamos que ahora que tenemos el Espíritu Santo dentro, no terminemos mal, sino al contrario, que cuando aceptamos a Cristo sea la iniciación de una vida de victorias, aunque con a veces caídas, porque a veces, hermanos, no somos perfectos y a veces vienen situaciones difíciles a nuestra vida, pero como siempre la palabra nos recuerda que abogado tenemos y continuar es la tarea, porque dice la apostasía no vendrá sin antes detenernos, que es la función del enemigo, ¿verdad? Vemos mucha gente, hermanos, que empezó bien y ahora ya no cree. Yo tengo gente, amiga, conocidos y por qué no decirlo, amigos, que, hermano, uno dice, Señor, yo no estoy en el nivel que debería estar, pero hay gente que se ha detenido. Y por eso es que este mensaje de esta noche es que nosotros le pidamos al Señor no retroceder, no estacionarnos, sino continuar.
Porque el llamado del Señor esta noche es que, y cómo nos ve el Señor es que como iglesia, dice que tenemos que estar preparados en medio del sufrimiento. Daniel 12:10 dice, muchos serán limpios. Y a veces la limpieza viene a través del quebrantamiento. Y emblanquecidos y purificados. Y la purificación, hermanos, no viene mascando chicle ni durmiendo. A veces todo esto viene a través de las turbaciones que vienen a nuestra vida. Por eso no tenemos que tener en poco la disciplina, que en el momento dicen y la prueba no son motivo de gozo. Pero dice que ninguno de los impíos entenderá, dice. ¿Por qué somos limpios? Porque a veces tenemos pruebas. ¿Por qué se murió un pastor? ¿Por qué se fue un hermano de la iglesia? ¿Por qué se fue con el COVID? ¿Por qué fue purificado a través de la muerte? Quizás eso nos preguntamos, pero mire que dice la palabra, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos, dice, entenderán. Ahora, ¿cuándo será la segunda venida? Mateo 24:36 dice que nadie, porque los discípulos le dijeron al Señor, dinos las señales, dinos, ¿será el fin de este siglo? Y el Señor no les dijo nada, sino que dice en 24:36, no les dio cita más que todo, sino les dio o fecha, porque ni el Hijo la sabe, dicen, ni Él la sabe ni los ángeles, solo el Padre la tiene en su potestad, dice, nadie sabe la hora. Ahora, ¿cómo un evento sobrenatural y grandioso para la iglesia de Cristo? ¿Cómo será ese evento grandioso? Bueno, dice la palabra del Señor, que el Señor mismo, con voz de mando, ¿cómo será esa voz de mando que Dios tendrá? Es la misma voz que predicaba cuando había gran ruido en el mar y las multitudes le seguían sin micrófono, sin iPad, sin todo lo que hoy hay. La gente escuchaba. Usted recuerda cuando los peces fueron multiplicados y el pan eran 5,000 sin contar mujeres y niños, dice. Y esa cantidad implica un gran espacio de lugar. Eso nos da a conocer a nosotros cómo conocían y oían lo que el Señor les estaba hablando. Porque era el poder que había en el Señor, ¿verdad? Entonces, esa misma voz de mando que le fue dada al Señor cuando leímos y cuando estudiamos, cuando mencionamos ahora que el Señor dijo que he aquí mi siervo, yo lo sostendré, y mi escogido, dice, he puesto sobre él mi espíritu, él traerá juicio a las naciones. Y cuando dice que él traerá su espíritu era porque el Señor hablaba con denuedo, con libertad, sin ofender. Pero aquí podemos ver que además de la autoridad, su voz trascendía, porque imagínense qué voz la que tendría el Señor, una voz de locutor, como ahora es tan apreciable tener una voz de locutor. Yo lamentablemente no tengo una voz de locutor y siempre mi problema cuando predico o enseño es que mi voz es de tono bajo. Y yo admiro las voces de personas que tienen una autoridad en su forma de timbre de voz. Pero ¿cómo sería la voz del Señor cuando las multitudes le oían? Pero mire qué lindo es que dice que con voz de mando vendrá en la segunda venida, con voz de arcángel. Mire, ya va otra señal. Con trompeta de Dios descenderá del cielo. Jesucristo mismo aparecerá para nosotros en una aparición sobrenatural celestial, en donde vendrá en las nubes.
Esto, hermano, nosotros nunca lo hemos vivido, pero si está en la palabra, es de creerlo, es de anhelarlo, porque ahí dice, los que murieron en Cristo, mire qué cosa más maravillosa se va a dar, resucitarán primero. Los que vivamos seremos arrebatados y juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y ahí estaremos siempre con el Señor. Y hay un decreto, por tanto, alentados los unos a otros con estas palabras. Y qué lindo visualizar y meternos en esta escena de que nos vamos a reunir al oír esa voz, ya sea que estemos en el sepulcro o que estemos vivos, oír esa voz como la oyó Lázaro, ven fuera, y con una trompeta que va a sonar un arcángel y con una voz de un arcángel con la trompeta de Dios y con la voz de mando, que nosotros, hermano, aunque seamos polvo, vamos a oír esa voz y vamos a resucitar con un cuerpo diferente al que hoy tenemos. Entonces, ahora, todo eso trae una recompensa que dice estar con el Señor librados del infierno. Eso es una cosa maravillosa que ahorita no la entendemos mucho, pero la entenderemos más adelante cuando veamos lo que le espera al mundo. Pero también es una responsabilidad y compromiso. Y el llamado es coronarnos a los que amamos su venida. O sea que también hay una promesa, dice que a los que amen su venida, Él les va a dar una corona. Y que también hay un galardón a aquellos que anhelen su venida. Entonces mire todo lo que implica la venida del Señor. Por lo que no debemos de justificarnos, sino apartarnos del mundo, despojarnos del viejo hombre y de sus pasiones, renunciando a toda impiedad que todavía y a los deseos mundanos que todavía tenemos. Pero con respecto en Primera Tesalonicenses 2:1 dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él, os rogamos, dice Pablo, hermanos, que no nos dejemos mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni nos conturbemos ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, como si fuera escrita por ellos, en el sentido de que el día del Señor se acerca. O sea, esto implica que no nos debemos mover con facilidad, ni tampoco nos turbemos cuando veamos situaciones como las que estamos viendo en este siglo, sino que nosotros nos comportemos, y aquí sí da una señal del siglo que viva usted, de lo que vivieron los discípulos, de lo que vivió el tiempo así antiguo. Dice, en este siglo lo que importa no es saber la fecha, sino estar sobria, justa y piadosamente, como dice Tito 2:11. Entonces, el llamado ante todas estas cosas, hermano, ya se cumplió la primera venida del Señor, el anunciamiento, ya se cumplió que Él nació, que su ministerio, que fue crucificado, lo que Él hizo, las sanidades en el ministerio, lo que Él vino a hacer por nosotros, ya se cumplió. Pero ahora nosotros tenemos que ver las señales, ya las estamos viendo, terremotos, lo que ya vimos. Entonces, ¿qué nos resta a nosotros ahorita? Estar y pensar como Él anduvo. Y aquí radica realmente cómo vivamos, hermano, cómo estamos viviendo dentro de nuestras casas ahora que no podemos estar juntos en la iglesia como quisiéramos, pero cómo estamos viviendo en nuestras casas. ¿Cómo está la devoción hacia el Señor? Hay disensiones entre nosotros y eso, hermano, yo creo que Dios está trabajando en el corazón de nuestras familias, está trabajando el corazón, porque la palabra se tiene que cumplir cuando dice que
el tiempo en que venga el corazón de Elías, en que venga el espíritu de Elías, que venga el corazón de volver el corazón a los hijos con los padres y de todo lo que el Señor quiere, hermanos, porque ahora usted sabe cómo hay decretos en contra de lo que el Señor quiere. Veamos, por ejemplo, y hablamos de los que quieren cambiar el sexo, pero ¿de qué podemos decir de aquellos que están decretando con legalidad de la firma de un hombre de que sea matado la vida de inocentes que no pidieron venir al mundo? Y que hermano, usted sabe lo que estamos viviendo, que las mujeres ya no están solo abortando. En Guatemala, sin ir muy lejos, hemos oído en las noticias que vimos que una mujer tira a su niño en un precipicio y está presa, y otra que le pega con una rama 52 veces en un segundo a un niño de 8 meses. Vemos ya esos personas sin afecto natural que se están moviendo. Entonces, el llamado ante la eminencia de la venida de Cristo es que nosotros debemos de predicar y anunciar que hay salvación, que a veces está el mundo sumergido en situaciones de riesgo, como una niña que resulta embarazada por una violación o porque no quiere, el novio la dejó, y el consejo que quizás le den es que aborte. Y hermano, eso es abominación. Pero ¿cuántas abominaciones hay que Dios ya está cansado? Como cuando Él dijo, crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. Pero dentro del pueblo del Señor, hermano, tenemos la obligación y la responsabilidad de anunciar que en medio de todo hay un Cristo que libera, que sana y que da vida, y que ya viene la hora en que el Señor ha de levantar a su iglesia. Yo siempre oigo, y pues cuando era niña, que el Señor iba a venir, y cuando uno empieza a decir esto, lo que dicen es, siempre dicen lo mismo y nunca sucede. Pero esa ya no es responsabilidad de nosotros. Si Él dijo que vendría y vino a la primera cita de dolor, dijo alguien, Él va a venir a la cita del amor, cuando es a recoger a lo que le pertenece. Entonces, nosotros, hermanos, debemos de estar anunciando la venida de Cristo, que hay un Cristo que está por venir, las señales se están cumpliendo, la fecha no se sabe, pero hermanos, nosotros podemos partir, y qué lindo partir uno en paz y habiendo cumplido la tarea que Él nos ha encomendado. Por eso esta noche, hermanos, la rogativa, como Pablo le dijo, que no nos conturbemos, que vivamos sensatamente como las 10 vírgenes, que tratemos de vivir una vida no retrocediendo, sino avanzando. Pero ciertamente cada uno de nosotros tenemos batallas personales, áreas no rendidas, pruebas que estamos atravesando. Pero hermanos, la venida de Cristo es inminente. Jesús viene, y Apocalipsis cierra la palabra cuando dice, ven Señor Jesús. La iglesia decía Maranata cuando se saludaba, porque ellos ya sentían que el Señor venía, vendieron sus propiedades, anhelaban todo porque sabían que el Señor ya venía. Pero ¿a qué se debía eso? Porque ellos estaban tan embebidos en la presencia de Dios, aunque Él había partido. Y eso es el llamado esta noche, que nos embebamos en la presencia de Dios, para que como ellos nosotros estemos anhelando que Él ya va a venir con planes, con metas, sí, porque no podemos dejarlo de hacer, pero también pensando que si podemos llegar a tener lo que tengamos, si Él nos arrebata, pues gloria a Dios, es lo que estamos esperando. Pero ese día grandioso y maravilloso se acerca, hermanos, las señales se están cumpliendo. Entonces debemos de ser sabios, prudentes,
devotos, constantes, obedientes, responsables con la tarea que Dios nos ha permitido para que podamos oír esa voz de mando, esa trompeta de Dios y partir en las nubes y encontrarnos con ese amado que se despojó de todo lo que tenía para brindarnos lo que vamos a tener. Él dijo: yo me voy a hacer morada para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y el Señor sigue preparando esas moradas para que cuando ya esté preparado para las bodas, nosotros ya partamos con Él. Así es de que, hermanos, esta noche es una llamada, porque Él vendrá después a tomar y a hacer juicio, pero esa cita de amor es la que estamos esperando y es lo que nosotros anhelamos. Así es de que esta noche vamos a orar y a decirle: gracias, Señor, gracias te damos esta noche, Padre, por la bendición de habernos escogido y habernos hecho tu pueblo. Señor, anhelamos ese momento maravilloso cuando con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, tú nos resucites o nos transformes. Padre, que podamos estar en pie, que podamos estar firmes, Señor, porque no fue poco lo que hiciste y lo que diste, Padre, para que nosotros no apreciemos una salvación tan grande, tan maravillosa, Señor, donde ya no habrá dolor, donde ya no habrá sufrimiento, pero dejando eso, donde te tendremos a ti cerca, Señor, viéndote, observándote, sintiéndote tan cerca, Señor, porque hoy no te vemos, pero hemos creído en un Dios que nos ha hecho libres y que tiene para nosotros grandes cosas, Señor, porque así como anhelamos que nuestros hijos tengan lo que pudimos cosechar, así tú estás anhelando también darnos todo aquello que tú en la cruz obtuviste para nuestra bendición, que fue la salvación, la redención eterna, por tu sangre maravillosa, por tu sacrificio, Señor. Y esta noche podemos decir: ven, Señor Jesús, Maranata. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Amén. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición, cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas. Tiene sed de